Siendo las 20 horas 42 minutos, damos comienzo a la sesión ordinaria número 14-2025. Antes de comenzar con los puntos del orden del día, debo comunicar que se encuentra ausente con aviso la secretaria legislativa Florencia Bustamante. Por lo tanto, y cumpliendo con el artículo 16 del reglamento interno de este honorable Consejo Deliberante, propongo desde esta presidencia a la concejala señora Natalia Jaimerena como secretaria legislativa ad hoc. Se pone a consideración dicha moción de presidencia. No habiendo consideraciones, se pone a votación la misma. Por unanimidad queda aprobada. Por lo tanto, invito a la concejala Jaimerena a que ocupe el lugar de secretaria legislativa. Cabe aclarar que la concejala Jaimerena tiene voz y voto en cada punto del orden del día. Ahora sí, damos comienzo. Se encuentra ausente el concejal Pedro Gerbeles. Ahora sí, antes de comenzar, damos inicio al orden del día. Punto A, consideraciones de actas. No hay actas para considerar, señora presidenta. Punto B, correspondencia recibida. No hay correspondencia recibida, señora presidenta. Punto C, correspondencia emitida. No hay correspondencia emitida, señora presidenta. Punto D, asuntos entrados. D1, despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación referido a nota presentada por vecinos de Ranchos, expediente 20-2025. Por secretaría se dará lectura al despacho emitido. Ranchos, 15 de septiembre del 2025. Honorable Cuerpo. Referido expediente 020-2025. Reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referido a nota presentada por vecinos de Ranchos, resuelve su paso a archivo por unanimidad. Presidente Franco Rafone, vicepresidenta María Lorena Preti, secretaria Nancy Edith Lamarque, concejala Natalia Jaimerena, concejal Alberto Javier Sayago, concejal Claudia Karina Soberón, concejal María Clara Peñalba, concejal Ricardo Oscar Salerno. Se pone a consideración el despacho emitido. No habiendo consideraciones, se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado, pasando a archivo. Punto D2. Despacho de la Comisión Tercera de Cultura y Legislación. Expediente número 93-2025, referido a segunda edición de regularidad. Por secretaría se dará lectura al despacho. Rancho, 15 de septiembre de 2025. Honorable Cuerpo. Referido expediente número 093-2025. Reunida la Comisión Tercera de Cultura y Legislación, abocada al estudio del expediente referido a segunda edición de regularidad, resuelve su aprobación por unanimidad. Presidente Franco Rafone, vicepresidenta María Lorena Preti, secretaria Nancy Edith Lamarque, concejala Natalia Jaimerena, concejal Alberto Javier Sayago, concejala Claudia Karina Soberón, concejala María Clara Peñalba, concejal Ricardo Oscar Salerno. Se pone a consideración el despacho emitido. No habiendo consideraciones y por tratarse de un proyecto de ordenanza, se le dará tratamiento en lo general y en lo particular. Se pone a votación el proyecto de ordenanza en lo general. Por unanimidad queda aprobado. Por secretaría se dará lectura al articulado. Artículo 1. Autorizar al Departamento Ejecutivo al cierre y o corte de los caminos de la red vial municipal necesarios para la realización, el día 8 de noviembre del corriente año, de la segunda edición del rally de regularidad Chascomús Ranchos de Amigos Citroneros Chascomús y Citroneros Platense, según plano de ruta adjunto. Se pone a consideración el artículo 1. Se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Artículo 2. Autorizar al Departamento Ejecutivo al cierre y o corte de camino de circunvalación de la laguna a partir de las 13 horas a 19 horas del día sábado 8 de noviembre para la prueba especial de la segunda edición del rally de regularidad Chascomús Ranchos de Amigos Citroneros Chascomús y Citroneros Platenses. Se pone a consideración el artículo 2. Se pone a votación el mismo. Por unanimidad queda aprobado. Artículo 3. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Habiéndose aprobado por unanimidad, tanto en lo general como en lo particular, pasa al Departamento Ejecutivo. Punto D3.
Proyecto de ordenanza referido a convalidar convenio firmado entre la Municipalidad de General Paz y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires por la construcción de 23 viviendas en ranchos General Paz. Departamento Ejecutivo. Por Secretaría se da lectura al proyecto de ordenanza. Rancho, 18 de septiembre de 2025. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señora Ana Clara Álvarez, a su despacho. De mi consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los demás integrantes de ese honorable cuerpo a efectos de remitir el ingreso del expediente número 4047-35943-25, proyecto de ordenanza referido a convalidar convenio firmado entre la Municipalidad de General Paz y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, obra General Paz Rancho, construcción de 23 viviendas, para su consideración y tratamiento. Sin más, la saluda con su consideración más distinguida, Noelia Masachesi, secretaria, y Juan Manuel Álvarez, intendente municipal. Proyecto de ordenanza. Visto. El convenio firmado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Paz, destinado a financiar la ejecución del proyecto de obra municipal General Paz, Rancho, construcción de 23 viviendas, y, considerando que la necesidad de contar con una vivienda propia es una prioridad para muchas familias de nuestro distrito, que gestiones reiteradas y permanentes del intendente municipal permiten continuar dando respuesta a este tipo de necesidades. Que en esta oportunidad el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se compromete a prestar asistencia financiera para la realización de 23 viviendas en la localidad de Ranchos, que resulta necesario brindar una pronta respuesta a la necesidad habitacional de las familias, haciendo realidad el sueño de la casa propia y permaneciendo el Estado como garante de equidad. Que el municipio se compromete a realizar las tareas de inspección de obra y ejecución de las mismas. Que este hecho genera seguridad a las familias beneficiarias y desarrollo económico al sector de la construcción. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo 1. Convalidar el convenio firmado entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Paz, que como anexo 1 forma parte integrante de la presente. Artículo 2. De forma. Se pone a consideración el proyecto de ordenanza. Tiene la palabra el concejal de Reforma. Gracias, señora Presidenta. Bueno, la verdad muy contento de recibir este tipo de proyectos. En este caso un convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, junto a la Municipalidad de General Paz, un convenio de 23 viviendas en la localidad Ranchos, General Paz. Mientras el gobierno de Javier Milei habla de obra pública cero, o que la obra pública es un gasto, que hay ciertas obras que se lo tienen que hacer los vecinos, el gobernador Axel Kicillof y nuestro intendente Juan Manuel Álvarez creen en la obra pública, siguen apostando en que el Estado es muy importante en la vida de todos los vecinos y vecinas, y por eso digo, los frutos este convenio. Por eso estos bloques están contentos de recibir este tipo de convenio, porque por un lado la obra pública genera trabajo, mueve un poco la rueda económica tanto de la provincia como también del distrito de General Paz, y por otro lado viene a beneficiar a 23 familias de ranchos con su casa propia. Por eso, bueno, creo que en estas circunstancias es muy importante recibir este tipo de convenios. Va a pasar, por ser del proyecto de ordenanza, a la comisión correspondiente para ser tratado y ver el convenio. Pero la verdad que estos bloques están tan contentos. Felicitamos también al intendente por gestionar este tipo de obras que se vienen a sumar a tantas obras públicas que se viene haciendo estos últimos años en el distrito de General Paz. Así que bueno, simplemente decir eso. Gracias, señora Presidenta. Muy bien, no habiendo más consideraciones, se pone a votación el ingreso del mismo.
Por unanimidad queda aprobado su ingreso, pasando a la Comisión Tercera de Cultura y Legislación. Punto D4. Proyecto de resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo la colocación de señalización para el tránsito de vehículos de transporte de personas en el cruce denominado Cuatro Esquinas en Ranchos. Proyecto presentado por los bloques Juntos por el Cambio, Juntos. Por Secretaría se da lectura el proyecto de resolución. Ranchos, 18 de septiembre del 2025. Proyecto de resolución. Visto. El cruce del camino de tránsito pesado con la avenida Ramón Castro, denominado Cuatro Esquinas de Ranchos, el que carece de señalización suficiente para el tránsito de vehículos de transporte de pasajeros y escolar, y, considerando que por el mencionado cruce ingresan y egresan desde hace mucho tiempo vehículos pertenecientes a la línea de transporte de pasajeros Unión Platense, que se puede visualizar allí que existe solo una señal de detención obligatoria paria sobre la avenida Ramón Castro, dirección camino a la Escuela 8, hacia el centro de la ciudad, que esa señal de tráfico reglamentaria indica la obligación de detención a una predeterminada distancia al llegar a las intersecciones como la mencionada, que esta carencia de señalización hace que vehículos de todo tipo detengan su marcha muy cerca del cruce, que esta situación ha provocado en varias oportunidades la imposibilidad de giro por parte de choferes de micros y o el retroceso de vehículos en cadena a ese fin, que la prevención es una herramienta clave en materia de seguridad vial, que corresponde al Estado actuar antes de que ocurran hechos que podamos lamentar, que una adecuada señalización es fundamental para el ordenamiento de tránsito vehicular y consecuentemente para la protección de las personas. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda la colocación de señalización suficiente para el tránsito de vehículos de transporte de pasajeros y o escolar en el cruce del camino de tránsito pesado por la avenida Ramón Castro, denominado Cuatro Esquinas. Artículo 2. Solicitar la evaluación técnica del tránsito en dicha intersección a fin de detectar otras medidas complementarias de prevención vial. Artículo 3. Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejal Lamarque. Gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto es traído a estos bloques por el vecino Carlos Blanco, quien nos manifestó esta inquietud y tiene el siguiente sentido, así lo expresa el proyecto: que se impulse la colocación de señalética que pueda detener a los vehículos a una distancia predeterminada para que cuando un vehículo automotor de transporte público de pasajeros o un vehículo de transporte escolar, y también alcanza a los vehículos de gran porte, que puedan tener el espacio suficiente para girar. La única señal que existe es del denominado camino de la Escuela 8 hacia el centro de la ciudad, empalmando con la calle Ramón Castro. Veríamos con agrado que se pudiera colocar en los otros 3 vías de acceso, dado que hemos sido por ahí testigos de alguna maniobra que ha tenido que realizar el transporte público Unión Platense, donde no ha podido girar y ha tenido que hacer maniobras peligrosas. Así que este es el sentido de este proyecto, señora presidenta, y bueno, también le damos la posibilidad que técnicos idóneos puedan implementar alguna otra medida de seguridad en el tránsito vehicular. Nada más, señora presidenta. Muy bien. Sí, tiene la palabra concejal Manuel. Gracias, señora presidenta. Bueno, en verdad, de acuerdo a lo escuchado por el concejal Lamarque, es verdad, y estamos conversando de nuestro bloque con el encargado del área correspondiente y nos han informado de que estaban al tanto de esa problemática, de que hoy hace falta señalización en esa zona, porque se está trabajando en el entubamiento de todo ese costado del
del tránsito pesado. Bueno, entonces nos dijeron que ni bien la obra esté finalizada, ellos iban a hacer la correspondiente señalización en esa zona. Por lo tanto, vamos a acompañar el proyecto del bloque juntos, porque ya el Ejecutivo y el encargado del área está a sabiendas de la señalización que está en falta. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, no habiendo más consideraciones, se pone a votación el proyecto de resolución. Pongo a votación. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D5. Proyecto de resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo gestione y administre los recursos necesarios para la implementación del sentido único de la calle Coronel Vivot entre calle Villafañe Casal y BTC. Proyecto presentado por el bloque Juntos por General Paz. Por Secretaría se hará lectura del proyecto de resolución. Jueves 18 de septiembre de 2025. Proyecto de resolución. Visto la falta de señalización de sentido de la calle Coronel Vivot entre Villafañe Casal y BC en la ciudad de Ranchos, y considerando que el sentido de la calle Coronel Vivot está legislado en la Ordenanza 51/2023 del sentido del tránsito en el artículo 1, reglamentando mano única de oeste a este entre las calles Villafañe Casal y BC. Que la calle Coronel Vivot es una arteria importante que favorece el ingreso al centro de la ciudad y funciona como salida de la laguna de Ranchos en el mismo sentido, y es por lo tanto muy utilizado por los vecinos. Que esta forma no se ha implementado y se ha permitido la circulación en ambos sentidos con, hasta hace poco, una señalética que se implementaba en la esquina que cruza con la calle BC. Este cartel actualmente se encuentra anulado sin información de sentido de la calle, lo cual hace aún más confusa la situación. Que actualmente, por la puesta en actividades en la flamante Casa de la Provincia, donde funcionan varias oficinas estatales, la circulación de gente por esa zona de la ciudad se ha incrementado, así como el estacionamiento de vehículos. Que sobre la cuadra mencionada se observan varios automóviles estacionados de forma permanente y temporaria en el horario administrativo, de mano derecha en el sentido oeste-este, causando la reducción de la calzada y dificultades en el cruce de los vehículos en el uso de ambos sentidos. Que el rol del Honorable Consejo Deliberante es dar respuestas a través de la generación de ordenanzas a las necesidades de la comunidad, las cuales generalmente surgen cuando ya hay una problemática instalada, y en este caso, como la mayoría de los relacionados con el tránsito, también con un fin preventivo. Que se hace imperioso dar una respuesta a esta situación, dada la importancia que implica el cumplimiento de las ordenanzas existentes, sobre todo en un contexto donde la seguridad vial nos interpela continuamente, y el objetivo de la prevención no debe ser un mero discurso, sino acciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo gestione y administre los recursos necesarios a través de las áreas correspondientes para la implementación del sentido único de la calle Coronel Vivot entre las calles Villafañe, Casal y BC de la localidad de Ranchos, con la respectiva señalética y en cumplimiento de la Ordenanza 51/2023 que así lo establece. Artículo 2. De forma. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejala Peñalba. Gracias, señora presidenta. Bueno, en el proyecto está bastante claro el requerimiento, la necesidad de que se resuelva esta cuestión de la mano, de alguna manera, de la señalización de la mano de la calle Coronel Vivot entre las calles Villafañe, Casal y BC. Existe en esta esquina, de Coronel Vivot y BC, el cartel, pero actualmente hace un tiempo, incluso hasta hoy que pasé y lo pude apreciar, sigue anulada la dirección, o sea, está pintado de negro el cartel y no está indicando ninguna dirección. Yo creo que esto está en el sentido de que se está pensando o se está esperando el momento para accionar y pintar el cartel, pero yo creo que desde que se inauguró la Casa de la Provincia en esta calle, esto se hace
se hace de alguna manera una necesidad urgente actualmente, porque se está utilizando en ambos sentidos, porque venía de alguna manera haciéndose de esa manera, porque no se había implementado el sentido único, entonces la comunidad, las personas que la transitan, están acostumbradas a ir y venir por esta calle en ambos sentidos, pero bueno, esta cuestión de que ahora de alguna manera es más común encontrar autos estacionados por la necesidad, ¿no?, de acceder a la Casa de la Provincia, hace bastante dificultosa la circulación. Por suerte no circulan demasiados vehículos de gran porte por esa calle, porque si no sería imposible que se cruzaran. Está resuelto también la cuestión del local comercial, que es un corralón de materiales, dado que se abrió por el fondo del corralón, también por las necesidades, ¿no?, de una circulación segura por la calle Coronel Vivot, pero primero no existe una señalización de sentido, no está de alguna manera explícita la señalización de la circulación, y segundo, que hay particularmente en la actualidad muchos problemas cuando se encuentran dos autos en sentidos contrarios en relación con los autos, sobre todo estacionados por la circunstancia de la necesidad de la Casa de la Provincia. Me corrijo. En esta ordenanza 51 del 2023 hay varios sentidos de calle que todavía no han sido implementados, no es el único. Pero bueno, destaco a través de esta resolución, y sobre todo pensando en que ya existe el cartel y que es una medida bastante de acción rápida, ¿no?, poder pintar la dirección y obviamente realizar las acciones necesarias desde el área para que la gente se entere, para que la gente tenga la información sobre el cambio de sentido, y que de alguna manera yo creo que lo van a tomar de buena manera los vecinos y las personas que circulan habitualmente por ahí, porque es una necesidad realmente. Así que voy a pedir que este proyecto que sea acompañado por los demás concejales y sea aprobado en la comisión. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, tiene la palabra el concejal Sayado. Gracias, señora presidenta. Bueno, con respecto a este proyecto que presentó el bloque de la concejal Peñalba, hice las consultas también al Ejecutivo, señora presidenta, donde bueno, me manifiestan el sentido del por qué no se implementó el sentido de la calle, de un sentido único de la calle Vivot, porque bueno, como todos sabemos, la Casa de la Provincia empezó a funcionar hace muy poquito, y también tenemos una obra de público conocimiento, señora presidenta, que es la estación de servicio YPF, que se encuentra a una cuadra de la calle Vivot, y como todos sabemos, la BBC, desde lo que sería el tránsito pesado hacia la estación de servicio sobre BBC, viene de un sentido, y cruzando Sáenz Peña, la calle viene de BBC en el sentido contrario, o sea, se encuentran en Sáenz Peña, entonces, en Garay, perdón, así me corrijo, en Garay. Con lo cual, darle un sentido único, me explicaron desde el Ejecutivo a la Vivot, también haría más engorroso la circulación en ese sector. Bueno, lo que están pensando es primero darle un sentido a la BBC para poder poner en funcionamiento la Vivot. Yo por lo que no soy un experto en esto, creo que mi petición, señora presidenta, era pedir el pase a comisión para poder citar a la persona correspondiente del área, para poder interiorizarnos todos los bloques y quizás también nosotros podamos aportar algo y poder debatirlo en comisión. Si bien coincido con lo que presenta la concejal Peñalba en el proyecto de darle un tratamiento, bueno, pero yo tengo otra postura y preferiría pasarlo a comisión para poder tratarlo con la persona correspondiente, para poder evacuar algunas dudas que inclusive a mí también me quedaron, porque obviamente no soy un idóneo en el tema. Así que mi pedido sería un pase a comisión, señora presidenta. Nada más, muchas gracias. Muy bien, no habiendo más consideraciones, tengo la moción del concejal Sayado de el pase a comisión. Pongo a votación dicha moción.
Por mayoría queda aprobada, pasando a la Comisión Segunda de Obras y Servicios Públicos. Punto D6. Proyecto de resolución referido a reconocer al ciclista Sergio Fredes por su consagración como campeón en pelotón en los Juegos Argentinos del Alto Rendimiento, llevados a cabo entre el 9 y el 14 de septiembre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Proyecto presentado por los bloques Unión por la Patria, Unión por General Paz, Frente de Todos. Por Secretaría se hará lectura el proyecto de resolución. Ranchos, 16 de septiembre de 2025. Proyecto de resolución. Visto el reciente triunfo del ciclista Sergio Fredes, quien se consagró campeón en la prueba de pelotón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, llevados a cabo entre el 9 y el 14 de septiembre de corriente en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Y, considerando que el deporte constituye una herramienta fundamental de inclusión, superación personal y construcción de valores comunitarios, que cada logro deportivo alcanzado por nuestros representantes se convierte en motivo de orgullo para toda la comunidad, trascendiendo lo individual para convertirse en patrimonio colectivo, que el ciclista Sergio Fredes ha demostrado una vez más el compromiso, la disciplina y el esfuerzo constante que requiere la alta competencia, que su consagración en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento refleja no solo su capacidad deportiva, sino también la pasión y el sacrificio que dedica diariamente a su preparación, que este triunfo lo ubica en un lugar de reconocimiento nacional, proyectando también a nuestro distrito en el mapa deportivo argentino, que el ejemplo de Sergio Fredes constituye una inspiración para niños, jóvenes y adultos, motivando a nuevas generaciones a practicar deporte con responsabilidad, entrega y amor por lo que hacen, que el reconocimiento público de estas hazañas es un deber de las instituciones en tanto reafirman la importancia de valorar y visibilizar el esfuerzo de nuestros deportistas, que su victoria en la disciplina de pelotón no solo es una conquista personal, sino también un reflejo del espíritu de trabajo en equipo, de constancia y de resiliencia que caracteriza a los grandes atletas, que como comunidad sentimos un enorme orgullo de contar con un representante de tal jerarquía que lleva con honor y compromiso el nombre de nuestra ciudad y nuestro distrito. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Reconocer y felicitar al ciclista Sergio Fredes por su consagración como campeón en pelotón en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, llevados a cabo entre el 9 y el 14 de septiembre del corriente, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Artículo 2. Hacer llegar al deportista un especial agradecimiento en nombre de toda la comunidad, destacando el orgullo que genera su logro para nuestra ciudad. Artículo 3. Entregar copia de la presente resolución al homenajeado como testimonio del reconocimiento institucional. Artículo 4. Autorizar a la Presidencia a realizar sesión especial de reconocimiento. Artículo 5. Regístrese, comuníquese a quien corresponda y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra el concejal Martínez. Gracias, señora presidenta. Bueno, de nuestros bloques muy contentos por eso este reconocimiento a este gran deportista que nos representa, a todos los rancheros, en estos juegos nuevos, Juegos Hadar, Juegos Argentinos de Alta Competencia, que se inauguraron se inauguraron en Rosario. Es la primera vez que se realizan estos juegos, realizados por el Comité Olímpico y Paralímpico, donde participaron más de 3.000 atletas y más de 50 disciplinas fueron las que se hicieron entre el 9 y el 14 de septiembre en Rosario. Bueno, por suerte nuestro querido Sergio en los 100 kilómetros se consagró campeón, quedando en la historia, siendo que va a ser el primer ganador en la primera edición de los Juegos Hadar. Muy contento por eso, y también, aparte de felicitarlo a él, felicitar a toda su familia que incondicionalmente lo apoya en todo su quehacer deportivo, y siendo Sergio un inspirador para muchos jóvenes de nuestro distrito y también de nuestra nación, viéndolo a él como un deportista de élite, en que su esfuerzo y su valentía día a día, siendo que el otro día, después de haber ganado, salió a entrenar y lo agarró la lluvia con toda la piedra y él seguía entrenando bajo la piedra, un incansable en el deporte.
Así que bueno, felicitarlo a él y a toda su familia por este logro. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien. Sí, tiene la palabra el concejal Sayago. Gracias, señora Presidenta. Bueno, simplemente sumarme a las palabras del concejal Martinetti. Creo que Sergio nos viene demostrando año tras año que, como dijo el concejal Martinetti, es un deportista de élite, que acá no hay casualidades, señora Presidenta, acá hay sacrificio, acá hay laburo, responsabilidad, amor por lo que uno hace, ¿no? Y lo demuestra año tras año. Como dijo el concejal Martínez también, Sergio va a quedar en la historia no solamente de nuestro distrito, sino también del deporte nacional. También felicitar a la familia de Sergio, a todos los que lo acompañan, a todos los que están detrás de él durante un tiempo ya prolongado. Y déjeme decirle, señora Presidenta, que eso conlleva un sacrificio enorme, tanto de Sergio como de su familia, de sus padres, de su pareja, de la gente que está siempre rodeándolo para ser una parte más del eslabón y de que Sergio esté en lo más alto. Así que nada, nuestro humilde reconocimiento a un gran deportista que, como vuelvo a repetir, va a quedar en la historia de nuestro pueblo y también en la historia del deporte nacional, señora Presidenta. Nada, muchas gracias. Sí, tiene la palabra el concejal Sayago. Bueno, adhiero al reconocimiento de Sergio, tomo las palabras también del concejal Sayago y bueno, me consta del esfuerzo que hace Sergio desde muy chico. No me extraña de la clase deportista que es, pero también quiero reconocer a la familia, muy específicamente a la familia que es el sostén de Sergio. Y bueno, mandarle nuestras felicitaciones no solamente a Sergio, sino a toda su familia. Y bueno, yo siempre digo que Sergio es genética pura, porque de tal palo tal astilla. Así que le mando un abrazo grande, en especial a Sergio y a su padre, que son amantes de este deporte. Así que mis saludos entonces para toda la familia Freire. Gracias, nada más, señor presidente. Muy bien. Sí, tiene la palabra el concejal Amaro. Gracias, señora Presidenta. Bueno, por supuesto que estos bloques de Juntos y Juntos por el Cambio adhieren a este reconocimiento. En mi caso es el segundo año que estoy en este honorable cuerpo y va a ser el segundo premio que va a recibir de parte nuestra. Voy a ponerme en un compromiso a Sergio para que durante los próximos 2 años que me resta de mandato se sigue esforzando y estamos convencidos que lo va a lograr. He tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades y me quedó grabado en una particular conversación donde él estaba en Estados Unidos, lejos de su familia, pero hablaba del deporte, de su deporte con una pasión. Y como ya lo han manifestado mis pares, el esfuerzo, el mérito, el acompañamiento familiar, el hecho de llevar ya los colores de nuestra querida Argentina, no solo del distrito de General Paz, implica un compromiso mayor y él lo asume con la responsabilidad que amerita. Así que felicitaciones a él, a su familia, a su equipo, y por supuesto a todos a quienes sponsorean para que este gran deportista ranchero continúe por la misma senda. Nada más, señor presidente. Muy bien, no habiendo... Sí, tiene la palabra la concejala Julieta. Gracias, señora Presidenta. Bueno, sumarme, por supuesto, a este reconocimiento desde el Juntos por General Paz. Y no tengo dudas, porque como dijo el concejal Lamarque, va a volver otro año a estar dentro de los reconocidos del distrito, porque también lo dijo el concejal Lamarque, acá además de la perseverancia, de la constancia, del sacrificio, hay mucha pasión, ¿no? en Sergio, en este deporte,
Y bueno, agradecerle como siempre el esfuerzo que hace y el poner al Distrito de General Paz y a la Argentina en lo alto del ciclismo y el, como siempre decimos, el ejemplo y el modelo también que significa para las nuevas generaciones y para las personas que puedan estar interesadas en algún deporte y saber que no importa de dónde, de qué lugar sean de origen, van a poder llegar a lo más alto. Así que bueno, va a ser un placer reencontrarlo de nuevo en la sesión de reconocimiento que se va a hacer a fin de año. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, ahora sí, no habiendo más consideraciones, se pone a votación el presente proyecto de resolución. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto 17. Proyecto de resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo realice la recolección de ramas, basuras y residuos en las intersecciones de las calles Los Jazmines con las calles Los Patos y Los Pinos de la localidad de Villanueva. Proyecto presentado por el bloque La Libertad Avanza. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución. Ranchos, 18 de septiembre de 2025. Proyecto de resolución. Visto. La acumulación de basuras y restos de poda en los dos puntos de la calle Los Jazmines de la localidad de Villanueva, en las intersecciones con la calle Los Patos y las Madreselvas, que generan un foco de suciedad y contaminación en la vía pública. Considerando que en dichos lugares se observa la acumulación de ramas, bolsas plásticas y residuos domiciliarios, los cuales se dispersan por acción del viento, afectando la limpieza y el orden del barrio. Que estos puntos se han convertido en microbasurales que afectan la calidad de vida de los vecinos y pueden constituir un riesgo sanitario por la proliferación de insectos y roedores. Que resulta necesario que el municipio realice la recolección y limpieza de la zona, restaurando el orden y evitando que estos espacios sigan utilizándose de manera inadecuada como depósito de residuos. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo que a través del área correspondiente realice la recolección de ramas, basura y residuos existentes en las intersecciones de la calle Los Jazmines con las calles Los Patos y Los Pinos de la localidad de Villanueva. Artículo 3. Solicitar que, una vez efectuada la limpieza, se implementen medidas preventivas, cartelería u otras acciones de concientización para evitar que la zona vuelva a convertirse en un basural a cielo abierto. Artículo 3. De forma. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra el concejal Salerno. Señora Presidenta, esto fue un poco un pedido de los vecinos. Andábamos recorriendo ahí cómo estaba el río y eso, como sabemos que está creciendo y bueno, y tuvimos la oportunidad de conversar con unos vecinos y nos dijeron que se estaba amontonando basura en dos lugares ahí. Nosotros ya especificamos la calle ahí. Y bueno, me acerqué y sí, realmente es así. Si bien hay muchas ramas de poda, que está bien, en época de poda hay ramas, pero no solamente había ramas, sino que había botellas, bolsas de basura, sillones, había un montón y se nota que no era de hacía unos días, sino que ya hace un tiempito que estaba ese basurero ahí. El más grande era en esa esquina, después una cuadra más había un poco más chico, pero eran más ramas que otra cosa. Bueno, es solamente eso, nada más que la gente de Villanueva, la delegación, se ocupe de eso, más que nada porque es un pedido de los vecinos y más que nada también porque las botellas, los nylon, todo eso con el mismo viento y eso se desparraba por todo el campo y por todo el barrio. Así que es nada más que eso, nada más es solucionar esto que es un pequeño inconveniente, nada más. Nada más, señor presidente. Muy bien. Sí, tiene la palabra el concejal Sayago. Señora Presidenta, gracias. Simplemente para mi consideración es que no me coinciden las calles, no sé bien dónde se refiere, quizás hay algún error en el artículo 1. Por lo que tengo entendido no son las calles que quizás está marcando el concejal Salerno. Si quiere lo podemos pasar a comisión, mirarlo para poder evaluarlo y poder remodelar el proyecto con las calles, porque no son las que no me coinciden con las calles de concejal Salerno. Pide la
Sí, Sí, puede tiene ser. la palabra. ¿Terminó? Sí, creo que perdón, terminó. perdón. Sí, perdón. Tiene la palabra. Por eso no hablaba. porque no sabía si No, había no. terminado. Esto es muy fácil. El delegado municipal sabe perfectamente cuál es la calle, porque es la última calle sobre mano izquierda, entrando a Villanueva, la última calle del barrio, que el barrio está bastante prolijo, no está mal, está muy prolijo, pero bueno, nos encontramos con estas dos montañas de basura que no es muy difícil encontrarla. Si nosotros lo pasamos a comisión, lo único que hacemos es perder el tiempo. La gente necesita que le solucionen ese problema. Hagan como quieran, si quieren pasarlo a comisión, pásenlo, pero el delegado sabe cuáles son las calles. Es nada más que eso, así que nosotros lo pasamos a comisión, se va a tardar una semana más, o 15 días, o 20 días más, cuando el delegado ya sabe cuál es la calle y cuál es el barrio. Cruzar las vías, barrio de la izquierda, y nada más. Es eso nada más, señora presidenta. Sí, tiene la palabra José Ensayado. Gracias, señora presidenta. No, entiendo la explicación del concejal Salerno. En todo caso, les he dicho, por ahí lo podría haber hablado, solicitado con el delegado, si es que el delegado sabe. Pero bueno, creo que acá tenemos una normativa y un paso a seguir. Y lo que corresponde es levantar la mano y decir que las calles, a mi criterio, no son las que está mencionando o no me coinciden, no las encuentro. Nada más, por eso, señor presidente. Sí, tiene la palabra concejal Martinetti. Gracias, señora presidenta. Bueno, no, para aclarar un poquito, las calles no coinciden entre el visto y el articulado. Si bien entiendo lo que dice el concejal Salerno, el delegado está a sabiendas, yo me comuniqué, ya está haciendo la limpieza correspondiente, la semana que viene estaría terminando. También agregar que pidió cartelería para esos lugares donde se depositan ramas por unos días hasta que se llevan al lugar de destino final. Y pidió cartelería de no arrojar basura, porque en realidad los vecinos o gente de paso tira residuos domiciliarios en el lugar que no corresponde, y también hacer un pedido a la comunidad de que tome conciencia en donde se arroja basura, dado que no es el lugar adecuado donde lo están tirando. Nada más, señora presidenta. Sí, yo voy a hacer una moción desde Presidencia, porque quiero ser justa con todos los bloques y con todos los concejales. La realidad es que en este proyecto nadie discute si es el lugar o no el lugar de los residuos o de las ramas, que por ahí es lo que se interpretó a través del considerando Sayago. Lo que está mal en el proyecto es que en el visto habla de una dirección, habla de los patos y las madres selvas, que es una dirección, y en el articulado habla de los patos y los pinos, concejal Salerno. Entonces, eso es lo que está mal del proyecto. Con lo cual, en definitiva, esto o habría que pasarlo a comisión a fin de modificarlo, o habría que modificarlo desde otra situación, no sé si con un cuarto intermedio, lo que sea, pero no corresponde aprobar un proyecto donde están mal las direcciones y donde están mal estipulado y no coincide el visto con el articulado. Eso lo quiero hacer en general porque lo hemos planteado, y cuando ha habido errores, porque ha habido errores en otros proyectos, se han acomodado, ya sea en comisión o por cuarto intermedio. Pero de esta manera yo no puedo poner a votación un proyecto que está mal realizado, ¿sí? Esta aclaración la quiero hacer desde el presidente. No sé qué es lo que quiere hacer el concejal Salerno. Comprendió, bueno, pero tiene permitido hablar, porque en esta cuestión, digo, es usted quien... No, usted quiere pasarlo a comisión, lo pasamos a comisión, no tengo problema, pero ya se van a ocupar. Un cuarto intermedio. un cuarto intermedio, bueno, como quieran. Mociónenlo, por favor. Sí, concejal Lamar, que tiene la palabra. Sí, dado este inconveniente con el proyecto, pido un cuarto intermedio para debatir el tema. Muy bien, entonces tengo la moción del concejal Lamarque de un cuarto intermedio. Pongo a votación dicha moción. Por unanimidad queda aprobado, con lo cual entramos en cuarto intermedio. Muy bien, se pone a votación el levantamiento del cuarto intermedio. Por unanimidad queda levantado el cuarto intermedio. Tiene la palabra concejal Salerno. Bueno, señora presidenta, por
pido a ver si podemos pasarlo este proyecto a comisión para corregir un error que nosotros tenemos en el visto, un error de calles, así que lo pasamos a comisión y bueno, lo corregimos ahí si mis pares me lo permiten. Muy bien, entonces tengo la moción del concejal Salerno de pasar el presente proyecto a comisión. Pongo a votación. Por unanimidad queda aprobado, pasando a la comisión segunda de Obras y Servicios Públicos. Punto D8. Proyecto de resolución referido a expresar nuestro homenaje y profundo reconocimiento a los estudiantes secundarios víctimas de la Noche de los Lápices al cumplirse 49 años de aquellos hechos trágicos de la dictadura cívico-militar. Proyecto presentado por los bloques Unión por la Patria, Unión por General Paz, Frente de Todos. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución. Ranchos, 16 de septiembre de 2025. Proyecto de resolución. Visto que el 16 de septiembre de cada año se conmemora en nuestro país la Noche de los Lápices y, considerando que hace 49 años de los hechos ocurrieron en la ciudad de La Plata, donde un grupo de jóvenes estudiantes secundarios fueron secuestrados, torturados y en su mayoría asesinados por la dictadura cívico-militar iniciada en 1976, que la Noche de los Lápices constituye uno de los episodios más dolorosos de la historia argentina, en el que se visibilizó la brutalidad de un régimen autoritario que no distinguió edades a la hora de perseguir, desaparecer y silenciar voces críticas. Que aquellos jóvenes militaban en defensa de derechos básicos como el boleto estudiantil y su secuestro significó no solo un ataque a la juventud organizada, sino también un intento de disciplinar el movimiento estudiantil y social que comenzaba a reclamar transformaciones en plena etapa represiva. Que la frase "nunca más" se convirtió en un pilar de nuestra democracia luego de la publicación del informe elaborado por la CONADEP en 1984, entregado al presidente Raúl Alfonsín y utilizado como base en el histórico juicio a las juntas. Que dicha expresión simboliza el compromiso del pueblo argentino de no permitir nunca más el terrorismo de Estado, la violación sistemática de derechos humanos, la desaparición forzada de personas, la censura y la represión ilegal. Que organismos de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos, el CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos han manifestado en reiteradas oportunidades su repudio al uso banal y descontextualizado de la frase "nunca más" por parte de dirigentes de la agrupación política La Libertad Avanza, quienes la han empleado con fines meramente partidarios, despojándola de su valor histórico, judicial y cultural. Que tales usos constituyen una falta de respeto hacia las víctimas sobrevivientes y familiares y un intento de vaciar de contenido una consigna nacida del dolor, la memoria y la lucha por la justicia. Que los lápices siguen escribiendo. No es solo una metáfora, sino una realidad histórica. Cada año, el movimiento estudiantil, las organizaciones sociales y los organismos de derechos humanos mantienen viva la memoria de aquellos jóvenes, reafirmando que la democracia se honra con más democracia, más participación, más memoria, más justicia. Que en este 16 de septiembre del 2025, al cumplirse 49 años de la Noche de los Lápices, resulta necesario como cuerpo legislativo expresar nuestro homenaje a los estudiantes secuestrados y desaparecidos, reafirmar nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y repudiar el uso trivial y desvirtuado de consignas históricas de los derechos humanos en nuestro país. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo 1. Expresar nuestro homenaje y profundo reconocimiento a los estudiantes secundarios víctimas de la Noche de los Lápices, al cumplirse 49 años de aquellos hechos trágicos de la dictadura cívico-militar. Artículo 2. Reafirmar el valor histórico, político, social, cultural y judicial de la consigna "nunca más", nacida del informe de la CONADEP y consolidada en el juicio a las juntas como patrimonio colectivo del pueblo argentino en su lucha por la democracia y los derechos humanos. Artículo 3. Repudiar el uso banal, descontextualizado y ofensivo de la frase "nunca más" por parte de sectores políticos actuales, en especial la agrupación La Libertad Avanza,
por constituir un agravio a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado y a las organizaciones de derechos humanos que llevan décadas de lucha y claudicando. Artículo 4. Reafirmar la expresión "los lápices siguen escribiendo" como símbolo de la resistencia de la juventud, de la continuidad de la memoria y de la vigencia del compromiso con una Argentina democrática, plural y justa. Artículo 5. Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejal Sayado. Gracias, señora presidenta. Bueno, quisiera simplemente, como dice el proyecto, recordar y homenajear a los estudiantes y a los jóvenes de esa época. Déjeme decirle, señora presidenta, que siempre trato de ponerme en el lugar, porque en algún momento fui estudiante de lo que pasaron, ¿no? Lo pasó toda la sociedad, la época de la dictadura, pero bueno, llevándolo en esa época a la edad de los chicos estudiantes que simplemente luchaban y peleaban por un boleto estudiantil. Tuvieron que pasar por lo que ya sabemos que pasaron. Algunos lo pudieron contar y otros todavía están desaparecidos. Como dice el considerando, creo que lo que más me resalta hoy es más memoria, señora presidenta, más memoria. Y no dejar pasar de usar un símbolo o una frase como la que significa nunca más para hacer una campaña política, sea del partido que sea, señora presidenta. Creo que hay límites, creo que a veces cuando se sobrepasa esos límites de ahí no se vuelve, señora presidenta. Y quizás recuerdo de muy joven y luego he vuelto a leer a ese libro tan triste que es el Nunca Más. Y me gustaría que muchas personas que quizás hicieron campaña con esa frase se sentaran 5 minutos a leer ese libro. Acá no hay nada inventado, señora presidenta, lamentablemente es nuestra historia más triste. Entonces creo que, como dije en varias veces en otros proyectos, traer este tipo de proyectos al recinto es una obligación moral nuestra, de todos los argentinos y como legisladores. No callar, no ocultar y, como dije al principio, tener más memoria. Nada, simplemente eso, señora presidenta. Nada más. Muchas gracias. Sí, no sé si concejal Rajones. Gracias, señora presidenta. Bueno, coincido con las palabras del concejal Sayago. Me parece importante reconocer y también mantener prendida la llama, ¿no?, de esa frase o ese emblema llamada Las Noches de los Lápices, porque me parece que la historia que tiene nuestro país con respecto a eso hay que mantenerla viva, hay que recordarla y hay que seguir estudiándolas. Ese 16 de septiembre de 1976, en la dictadura cívico-militar, se llevó a cabo una operación que implicó el secuestro de varios estudiantes que, como mencionó el concejal Sayago, discutían y luchaban por un boleto estudiantil y además, sumado a lo que comentaba el concejal Sayago, tenían ideales, eran militantes, tenían convicciones políticas, ideológicas diferentes y también proyectaban un país diferente o tenían otro proyecto en el cual vivían en esa actualidad. En ese 16 de septiembre, grupos de tareas conducidos por el general Ramón Capps secuestraron a estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata. Y si usted me permite, señora presidenta, quiero leer los nombres. Claudia Falcone, 16 años. Francisco López Montaner, 16 años.
ambos alumnos del Colegio de Bellas Artes. María Clara Ciocchini, 18 años, ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca. Horacio Húngaro, 17 años. Daniel Racero, 18 años, ambos de la Escuela Normal número 3. Y Claudio de Hacha, 18 años, alumnos del Colegio Nacional de la UNLP. Todos ellos eran militantes de la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios, pero no fueron ni los primeros ni los últimos estudiantes secundarios que fueron secuestrados en la ciudad, porque esos fueron secuestrados claramente el 16 de septiembre. Después se encuentra Gustavo Calotti, del Colegio Nacional de la UNLP, un sobreviviente del secuestro. Fue llevado el 8 de septiembre. Víctor Triviño, alumno de la Escuela Media número 2, La Legión, el 10 de septiembre. Y a su vez, el 17 de septiembre fueron víctimas también de la represión Emil Semoler, sobreviviente, y Patricia Miranda, ambas de Bellas Artes de la UNLP. Y bueno, lo mismo sobrevivió con Pablo Díaz, otro sobreviviente de esa noche trágica. Y hubo otros, no solo esos estudiantes, porque no solo fue ese 16 de septiembre, lo sucedido, fueron antes y después. Entonces hay un centenar de alumnos y personas desaparecidas. Y la dictadura militar, bueno, tuvo como objetivo desarticular todos esos pensamientos que eran diferentes a lo que vivían en ese país. Y una forma era la de reprimir y exterminar a todas las personas o estudiantes que pensaban diferente, tenían otra postura. Y una palabra que se usaba, señora Presidenta, me la anoté, era subversivo, que es una palabra que se denominaba a todos aquellos considerados enemigos de la patria. Imagínese, señora Presidenta, la dimensión de esa palabra. Eran quienes supuestamente alteraban el orden social y contradecían los valores e instituciones de una sociedad estructurada bajo el ideario de las Fuerzas Armadas. Una locura, y por eso nosotros de estos bloques creo que no nos podemos quedar callados y obviamente queremos recalcar estas fechas. Hay que tenerlos presentes, creo que más que nunca. En el año 88 se realizó una ley, que es la 10.671, y en el año 98 otra ley, que es la 12.030, en la cual se instituye en la provincia incorporar el 16 de septiembre como el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, y también se incorpora al calendario escolar. De esta forma se utilizaba esa fecha para que los estudiantes en ese día, el 16 de septiembre de cada año, estudien, se informen con el tema democracia, derechos humanos, remarcando obviamente la importancia de tener la democracia y obviamente la contraposición a los regímenes de dictadura. Nosotros de este Consejo Deliberante y cerca de esta fecha, creo que no podemos ser ajenos, como lo mencionó el concejal Sayago, y nos parece importante hablar de lo sucedido, acompañar a las víctimas, a los familiares, y mantener también el emblema de la Noche de los Lápices para que no se olvide nunca más. Una frase que algunos, como mencionó el concejal Sayago, lo utilizan como campaña política, y digo, no es lejano, no es solo a nivel nacional, porque a nivel local en ranchos también hay banderas con el nunca más, y creo que sacándolo de contexto. Entonces aprovecho esta sesión para decirles, si lo pueden sacar, sería algo que agradeceríamos mucho.
Y nosotros, para nosotros esa palabra, nunca más, algunos lo utilizan como eslogan de campaña, como mencionó recién, para nosotros simboliza el compromiso del pueblo argentino, de no permitir nunca más el terrorismo de Estado, de no permitir nunca más la violación de los derechos humanos y de no permitir nunca más la desaparición forzada de personas, represión y de censura, señora Presidenta. Así que bueno, espero que el resto de los concejales también puedan y quieran acompañar los proyectos, pero de todas formas quiero realizar que la votación también sea nominal, señora Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo... sí, tiene la palabra la presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, estos bloques van a acompañar este proyecto. Cuando se menciona el 16 de septiembre, todos aquellos que estamos conectados con el nivel secundario, sobre todo, no pasa desapercibido. Se propicia la investigación, se propicia la criticidad, se propicia el espacio de diálogo en las aulas, siempre apuntando a que sean ellos los verdaderos investigadores y artífices de la historia que queda por construir. Lógicamente no podemos olvidarnos de que, salvando la distancia en tiempo y salvando por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con lo partidario, estos jóvenes tuvieron características que los unieron, que los fortalecieron, fueron sobre todo valientes, muy valientes, fueron fuertes, fueron críticos, fueron sistemáticos, tuvieron convicciones, pero sobre todo tuvieron la fuerza de la juventud. La fuerza de la juventud que desafió ni más ni menos a un sistema dictatorial que era parte de nuestra realidad hace 49 años. Por otro lado, y en esto quiero ser clara también, entiendo la significación de la frase nunca más, pero entiendo también que este repudio sea parte de este proyecto, específicamente que tiene que ver con el reconocimiento, el homenaje y la puesta en valor de esos jóvenes, realmente no lo considero acorde. Podría haber sido parte de un proyecto aparte, si así lo consideraban. Creo que damos por ahí escuché las consideraciones y por ahí demasiado tiempo a ese fragmento del proyecto y dejamos de lado algunas consideraciones que tienen que ver con ese 16 de septiembre. Ese 16 de septiembre tiene que tener el valor de traernos todos los días a aquella época oscura para proyectar algo diferente. En las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires es ese el día en que se reivindica la democracia haciendo la elección de los centros de estudiantes, por ejemplo. Es una cuestión que tal vez sea irrelevante para muchos, pero para el esquema, la organización y sobre todo el funcionamiento institucional de cada una de las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires es fundamental la elección de un centro de estudiantes. Es tener una mirada diferente sobre el desarrollo de las actividades cotidianas, sobre la intervención en las decisiones. Entonces, tal vez cuestiono, si se me permite la palabra, el artículo 3 de este proyecto, que lo considero, puedo reconocer que, y de hecho
lo observé, los diferentes repudios de las diferentes organizaciones, pero creo que en esta oportunidad se desmerece con ese artículo, entramos en una cuestión, déjenmelo decir, meramente político, de que me dijo, el que me dijo uno, dijo el otro, que me parece que empaña el espíritu que entiendo que este proyecto tuvo inicialmente. Por eso vamos a acompañar este proyecto, pero realmente quería personalmente decir esto, por ahí me parece que es rescatar esto que realmente es tan importante, tan vital para el sostenimiento de la democracia, como recordar a este grupo de jóvenes que lamentablemente perdió la vida y de esa manera luchando por sus derechos. Entonces, quería mencionarlo, señora presidenta, que no comparto particularmente la inclusión del artículo 3 en este proyecto. Muchas gracias. Bien. Sí, tiene la palabra, concejal Sayago. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo agradezco las palabras y por acompañar a la concejala Preti, pero no voy a coincidir en lo que menciona en el artículo 3, ni en que este repudio, que es una parte del proyecto, hacia la frase nunca más, sea meramente político. Creo que todo viene de la mano. Sí, coincido en todo la apuesta del valor que hace de esos alumnos de hace 49 años que no perdieron la vida, sino que se la sacaron, se la arrebataron, que es una pequeña diferencia, señora presidenta. Pero más allá de eso, como dijo el concejal Rafone, estos alumnos tenían convicción, tenían ideales políticos también. Y como dijo el concejal Rafone, se los tildó de subversivos a esos alumnos y a muchos más. Entonces considero que es parte de este proyecto que, vuelvo a repetir, más allá de que se está usando sí, políticamente hoy la frase nunca más para hacer una campaña política, cómo no lo vamos a resaltar en este proyecto, y creo que desde el mismo proyecto en sí, en los considerandos, se habla y mucho de los protagonistas, lamentablemente, de ese momento, que fueron los alumnos que desaparecieron y a los que fueron torturados y demás. Nada, simplemente eso, y coincido con la moción del concejal Rafone de que debería votarse nominal, señora presidenta. Nada más, muchas gracias. Sí, tiene la palabra la concejala Lamar. Muchas gracias, señora presidenta. Yo escuchaba atentamente a los ediles que me antecedieron, y cuando hablamos de nunca más, no puedo dejar de recordar cuando se le entregó ese escrito al presidente Alfonsín, y cómo caló hondo, tanto en lo nacional como internacionalmente, hasta llegar a utilizar la palabra desaparecido en todo el mundo sin traducirla. Mire la connotación que tuvo la palabra tristemente dicha por el entonces presidente Videla, que por eso se pidió bajar el cuadro. Él, cuando las madres preguntaban y presentaban los habeas corpus, decían, son desaparecidos, así. Y los que peinamos canas nos acordamos tristemente. O sea, miren la relación que tiene la frase nunca más con el término
desaparecido y con lo que significa en la historia del país, que todavía no hemos podido recuperar. Y estos chicos estuvieron desaparecidos. Y es importante analizarlo desde la historia y del significado, porque esto que nos dice Milce hoy, que nos dice Pablo, esto de los lápices siguen escribiendo, no es una poesía, no es algo poético, sino que nos piden que se nos haga carne a nosotros también el contexto económico contra el cual ellos reclamaban derechos. Porque recordemos que, como lo mencionaron, se inició la dictadura militar el 24 de marzo y hasta el año 83 fue prácticamente un gobierno con una economía de derecha que llegó a endeudar al país, o sea, el mayor endeudamiento que tuvo el país, que alcanzó el 60%. Y la verdad que cuando hablamos de derecha y tenemos que saber que lo que hoy se dice libremente, esto de que en 123 años no hubo un gobierno como el de hoy, yo cuando hablamos de invitar a que los lápices sigan escribiendo, sería bueno que miráramos qué pasaba en el país en el año 1950, que la historia tuvo el mayor índice de industrialización por sustitución de importaciones, 1950, el pico histórico, y gracias también a la intervención estatal. En 1951 pasó a ser un país acreedor, o sea, de una deuda que recibió en ese momento de 12.500 millones de pesos, pasó a tener un superávit de 5.000 millones. O sea, era un país que producía los torinos, las heladeras, o sea, y podemos seguir. Era un país que fortaleció la industria. Ahora, también tenemos que recordar que en el 2007 el PBI fue de 800.000 millones, creció un 8,7% y estábamos en el puesto 31. Ahora, según The Economist, hoy la Argentina está en el ranking entre el 70 y 80, o sea, del 31 que estábamos en el 2007, pasamos al ranking 70, entre el 70 y 80. Cuando hablamos de Producto Bruto Interno, es la plata que hablando en criollo, que puede utilizar el Estado para mejorar la vida de todos los argentinos. Ahora, la verdad es que cuando se escucha que hoy se quitan derechos y tergiversan la historia y siguen engañando y nos siguen mintiendo, cuando hablan que el Congreso es una máquina de impedir, no podemos dejar de tomarnos un tiempo y pensar en los números, que fue el mismo Congreso el que le habilitó el decreto de necesidad de urgencia
al presidente con 141 votos. Ahora fueron 181 que dijeron hasta acá llegamos con estas políticas de derecha. Entonces, esto es lo que nos dicen Emilce y Pablo con los lápices, siguen escribiendo, que sigamos pensando en un país que se recupere la producción y que no se engorden los que compran dólares, los ponen en el mercado, en la timba financiera, y lo único que se está haciendo es empobrecer el país. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy bien, no habiendo más consideraciones, tengo en principio para resolver la moción del concejal Rafone de la votación nominal. Entonces pongo a votación la moción del concejal Rafone. Por unanimidad se aprueba dicha moción. Ahora sí pongo a votación el proyecto de resolución. Por la afirmativa, con los votos de la concejala Lamarque, concejal Sayago, concejal Martinetti, concejal Rafone, concejala Jaime Elena, concejala Soberón, concejala Lamarque, concejala Tetti, concejala Peñalba y con concejala Álvarez. Por la negativa, y por la negativa, el concejal Sala. Por ende, por mayoría, queda aprobado el presente proyecto, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D9, perdón. Proyecto de resolución referido a solicitar al Departamento Ejecutivo reorganiza el recorrido de los vehículos municipales de gran porte en el distrito de General Paz en las inmediaciones de establecimientos educativos en los horarios de ingreso y egreso de los estudiantes. Proyecto presentado por los bloques Juntos por el Cambio, Juntos. Por secretarías hará lectura el proyecto de resolución. Ranchos, 18 de septiembre del 2025. Proyecto de resolución. Visto el recorrido de los vehículos municipales de gran porte dentro del área urbana en la ciudad cabecera y las localidades del distrito de General Paz, y considerando que tanto en horario de ingreso como de egreso de estudiantes a los establecimientos educativos se producen aglomeraciones de familias que, dada la cantidad de matrícula, en ocasiones constituyen un riesgo latente de siniestros, que en reiteradas oportunidades se dialogó con los responsables del área de servicios públicos al respecto, remarcando la necesidad de aplicar políticas de prevención de riesgos, que en horarios de ingreso y egreso de estudiantes en algunos establecimientos educativos se coloca un vallado que impide el paso de vehículos, además de contar con la presencia de personal de seguridad ciudadana, que estos bloques consideran fundamental la reorganización de cronogramas de recorrido que apelen a la prevención de accidentes. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo primero. Solicitar al Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, se reorganice el recorrido de los vehículos municipales de gran porte en la ciudad cabecera y las localidades del distrito de General Paz, a efectos de evitar el paso por las inmediaciones de los establecimientos educativos en horarios de ingreso y egreso de los estudiantes. Artículo 2. De forma. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejala Soberón. Gracias, señora Presidenta. Bueno, este pedido viene como pedido de muchos vecinos, familiares que concurren al centro, a los centros educativos, para que se revea el horario de las máquinas, de los camiones que circulan por cualquiera de las tres localidades del distrito de General Paz. En alguna oportunidad hemos hablado con alguna de las personas que trabajan, que manejan, y ellos nos dicen que tienen un recorrido que hacer porque hasta tal hora recolectan residuos, depende del color, o de las ramas, entonces andan por la pala también. Simplemente que se revea, que se puede reorganizar para que pasen o media hora antes del inicio o media hora después, nada más. Que eso sacaría el foco de lo que es la concentración de gente en las puertas de las escuelas.
Allá por el mes de julio hemos hablado con funcionarios que se relacionan con este tema y nos dijeron que lo iban a ver. Sí, déjame que el mensaje fue, sí, déjame que lo veamos. Y hasta la semana pasada los camiones siguen circulando. Entonces, simplemente es eso. No están en conocimiento, es sacarlos de los centros educativos. Nada más que por prevención y también por el lío que se arma, como así decirlo, por lo que es el tránsito. Más de una vez, todos sabemos, más en los lugares céntricos, que llevan a la escuela, que paran en la puerta, que también es un poco concientizar a la familia de parar donde corresponde, de cruzar por donde corresponde. Es todo una concientización de todos, pero este proyecto en sí es simplemente para eso, para reorganizar lo que es las maquinarias que pasan por los establecimientos educativos. Nada más, señor presidente. Bien, no habiendo más consideraciones, se pone a votación el presente proyecto de resolución. Por unanimidad queda aprobado, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto D10. Proyecto de resolución referido a expresar preocupación por la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el cual deroga los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Nacional número 27.637, régimen de zona fría. Proyecto presentado por los bloques Unión por la Patria, Unión por General Paz, Frente de Todos. Por Secretaría se dará lectura al proyecto de resolución. Ranchos, 18 de septiembre del 2025. Proyecto de resolución. Visto la presentación del Gobierno Nacional del Presupuesto 2026, el cual propone eliminar la ampliación del régimen de zona fría y, considerando que, mediante la Ley 25.565 del año 2002, se creó el Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, que tuvo por objeto financiar tanto las compensaciones tarifarias y la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas, propano, comercializado a granel y otros para determinadas regiones categorizadas como zona fría. Que dicho fondo tenía un plazo original de vigencia de 10 años, el cual fue sucesivamente prorrogado mediante la Ley número 26.546 y la Ley número 27.591. Que, a raíz de la Ley Nacional número 27.637 del 24 de junio del 2021, el fondo fiduciario mencionado se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2031 y se amplió el número de zonas alcanzadas por el régimen de zona fría, que a su vez facultó al Poder Ejecutivo ampliar los territorios previa revisión integral cada 2 años como plazo máximo, con previo dictamen técnico emitido por el ente regulador. Que esta ampliación involucró a 77 distritos de la provincia de Buenos Aires de bajas temperaturas, comparables con sectores patagónicos que no se encontraban alcanzadas hasta el momento, incluido el distrito de General Paz. Que la medida aplicada a los usuarios de las regiones beneficiadas les otorgó un descuento del 30% del cuadro tarifario pleno del Ente Nacional Regulador de Gas, mientras que estableció un 50% para los titulares de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo, titulares de pensiones no contributivas que percibían ingresos mensuales brutos no superiores a 4 veces el salario mínimo vital y móvil, usuarios inscritos en el régimen de monotributo social y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 4 salarios mínimos vitales y móviles, entre otros grupos poblacionales. Que a través del artículo 72 del Presupuesto Nacional 2026 se eliminan las ampliaciones de la zona fría, en el cual quedarán fuera del régimen las regiones, provincias, departamentos y localidades que se incluyeron en el beneficio de zona fría en el año 2021. Que la derogación de los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley número 27.637 atentan directamente al bolsillo de los vecinos y vecinas de General Paz, que día a día luchan para llegar a fin de mes, además de las asociaciones civiles, entidades de bien público, clubes, bibliotecas, comedores, entre otras,
que el Gobierno Nacional ya había intentado avanzar en esta dirección durante el debate de la Ley de Bases, donde incluyó un artículo que proponía restringir nuevamente el beneficio a las provincias del sur, pero no prosperó en el Senado. Luego volvió sobre el tema en mayo, cuando a través de una resolución aplicó un ajuste parcial. Quienes tenían más de un medidor comenzaron a percibir un 50% de descuento solo en uno de ellos, mientras que en los restantes el beneficio pasó a ser del 30%. Que en síntesis, el Presupuesto Nacional 2026, en su artículo 72, al derogar los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, elimina los descuentos y beneficios que alcanzaban directamente a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, configurando un nuevo atropello del Gobierno Nacional contra quienes más necesitan del acompañamiento del Estado. Que esta medida impacta de manera directa sobre los beneficiarios de la asignación universal por hijo, jubilados y pensionados, personas con discapacidad, clubes de barrio, comedores comunitarios y otras instituciones sociales, dejando en evidencia una política regresiva que desconoce el principio de equidad y justicia social consagrado en nuestra Constitución. Que este honorable cuerpo no puede dejar de mencionar y expresar su profunda preocupación ante esta situación que golpea, una vez más, directamente a los sectores más desprotegidos y atenta contra la cohesión social y el derecho a una vida digna. Por ello, en el Honorable Consejo Deliberante de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de General Paz expresa su preocupación por la presentación del Presupuesto Nacional 2026, el cual deroga los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley Nacional número 27.637. Artículo segundo. Remítase copia de la presente a la Secretaría de Energía de la Nación y a ambas cámaras del Congreso de la Nación Argentina. Artículo tercero. Regístrese, comuníquese, públicese y archívese. Se pone a consideración el presente proyecto de resolución. Tiene la palabra concejal Raffone. Gracias, señora presidenta. Bueno, la verdad estamos un poco preocupados, por eso la presentación de este proyecto. Días atrás el Gobierno Nacional presentó el plan de gobierno para el año 2026, es decir, el presupuesto nacional del año 2026, y en el que muestra mucho más ajuste de lo que viene haciendo este 2025. Por eso de estos bloques estábamos preocupados por la situación y decidimos expresarnos con este proyecto. Creo que en los considerandos está bastante claro el proyecto en sí, pero bueno, para explicarlo un poco, en el año 2002, señora presidenta, en el año 2002 se creó el Fondo Fiduciario para subsidiar los consumos residenciales de gas y también la llamada garrafa, el gas envasado, para determinadas regiones que se denominaban como zona fría, es decir, aquellas zonas que eran las patagónicas, el sur de nuestro país, y a su vez algunas localidades de la provincia de Mendoza. Bueno, este fondo tenía una vigencia de 10 años, en el cual después fue prorrogado mediante la Ley 26.546 y la Ley 27.591. A su vez, 20 años más tarde, después de las prórrogas que se realizaron, a través de la Ley 27.637, en el año 2021, el Fondo Fiduciario se prorrogó por 10 años más, hasta el 2031, y a su vez en uno de los artículos amplía el número de las zonas alcanzadas llamadas zona fría, es decir, se amplía esa zona fría, localidades que se suman a este nuevo régimen en el año 2021, que técnicamente y estudiadas las temperaturas en aquellas localidades eran similares a las patagónicas, que ya estaban en el régimen de zona fría. Entonces, por eso que se amplía el régimen de zona fría a otras localidades. Se prorroga hacia el 2031
y a su vez se pone un plazo cada 2 años para poder hacer esta revisión de agregar más zonas incluidas. Obviamente todo esto con el ente regulador que es Enargas. Gracias a esta medida del año 2021, el Distrito de General Paz, junto a otras 76 localidades de la provincia de Buenos Aires y otras provincias, fueron incluidas en el régimen de zona fría, catalogadas como baja temperatura, como mencionaba recién, que son aquellas temperaturas similares a la región patagónica. Esta medida aplicada beneficiaba con el 30% de descuento en la factura de gas a todos aquellos sectores que estaban incluidos en zona fría y a su vez un 50% de descuento para titulares de la asignación universal por hijo, AUH. También un 50% de descuento para las asignaciones por embarazo, titulares de pensiones no contributivas. Señora Presidenta, la sesión pasada estuvimos hablando, además de que le sacan la pensión contributiva, ahora le sacan el descuento del 50% de gas. También usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a 4 salarios mínimos vital y móvil, entre otros grupos poblacionales. Y nuestra preocupación viene porque dentro del artículo 72 del Presupuesto Nacional 2026 se eliminan estas ampliaciones de zona fría, en la cual esas localidades que en el 2021 fueron otorgados con ese beneficio, en el 2026 se van a eliminar. Y nuestra preocupación es porque en el presupuesto se menciona, si uno lee y va a la ley, al presupuesto, lee artículo 72, dice textualmente: derógase los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la ley 27.637. No dice nada más. Entonces nosotros vamos, investigamos a ver qué es lo que se va a derogar, qué es lo nuevo que se va a derogar. Y bueno, ahí nos preocupamos porque atenta a algo que en el 2021 nuestro distrito fue beneficiado, además de un montón de localidades de la provincia de Buenos Aires. Y para explicar un poco lo que establecen estos artículos que se van a derogar, señora Presidenta, si me permite voy a leer cada uno de esos artículos. El artículo 4 de la ley 27.637 amplía el descuento del 30% y del 50% a nuevas localidades, aquellas localidades que fueron incluidas. El artículo 5, beneficio del 50% de la tarifa para entidades de bien público, clubes de barrio, bibliotecas, o sea, no solo al vecino, sino también vamos contra los clubes de barrio, con las entidades de bien público. Artículo 6, beneficio del 50% de la tarifa para asociaciones civiles, comedores comunitarios. Digo, ya la cosa, a medida que vamos leyendo los artículos, es cada vez peor, no solo el bolsillo de vecino. Artículo 7. Amplió el beneficio a otras localidades incluidas en la zona fría. Esto es lo que vengo mencionando, de que se amplía la zona fría, que no es que elijo un dedo, una localidad y dale que te amplío, no. Está técnicamente incluida con el ente regulador. No es que hoy un presidente o un gobernador dice lo voy a ampliar y lo amplío, no. Se hace con el ente regulador cada 2 años, como mencionaba anteriormente. Y el artículo 8 permite al Poder Ejecutivo revisar y ampliar cada 2 años la zona beneficiada, esto que recién mencionaba. Entonces, digo, ¿cómo no preocuparse cuando están atentando al bolsillo de los vecinos y vecinas del Distrito de General Paz, señora Presidenta? Y también usted se preguntará de dónde sale esta plata, ¿no?, para otorgar estos beneficios. Este fondo, cuando fue creado, se le cobra un excedente al usuario de hoy actual 2025, 6,8% en la factura, en el cual eso va a permitir el beneficio para el resto de las localidades.
afectadas y beneficiadas por el régimen de la zona fría. No es que el Estado acá está poniendo plata, señor presidente, sino que es una ayuda entre todos los argentinos. Entonces es raro, y a nosotros nos preocupa, por qué este tipo de acciones, por qué derogar directamente todos esos artículos. Entonces nos preocupamos y desde el Consejo Deliberante o desde nuestros bloques no podíamos no dejar de afectar y hablar sobre este tema. Por eso necesitamos que se revea esta situación, que el Congreso, cuando trate el presupuesto, esté atento a que una de estas derogaciones, en el artículo 72, está incluido muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, incluso nuestro distrito de General Paz. Por eso, señora presidenta, es la presentación de nuestro proyecto, es nuestra preocupación con el bolsillo de los vecinos y vecinas de General Paz. Antes de terminar, obviamente voy a pedir que el proyecto también sea votado de forma nominal. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, tiene la palabra concejal. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo mío es cortito también. Creo que el concejal Rafone ha sido recontraclaro en su explicación. Pero bueno, yo que a mí me gusta llevarlo un poquito al terreno a lo terrenal, al vecino, al día a día, y como nombró el concejal Rafone, afecta esta derogación y estos artículos a nuestro distrito. Y a veces por ahí acá en este recinto se discute de los salarios y los bajos salarios, y que un 3%, un 2%, estamos hablando del 30% de aumento para cualquier trabajador, que hoy está costando muchísimo llegar a fin de mes, muchísimo ganarse el mango, y estamos hablando de algo vital, como es calefaccionarse, cocinar y demás, que es lo que se utiliza en el gas. Ni hablar de lo que dijo el concejal Rafone también de los clubes de barrio. Esto ya lo vivimos. Prácticamente han terminado casi de desaparecer clubes de barrio por los desmedidos aumentos de tarifa. ¿Qué voy con esto, señora presidenta? No, sigo sin entender el gobierno nacional. Realmente creo que voy entendiendo con el correr del tiempo quién realmente es la casta. Y la casta son las personas o a las personas que se le saca este beneficio que nombró el concejal Rafone, a los que perciben la UH, a los que tienen una discapacidad. Realmente no acabo de confirmar, pero día a día me termino convenciendo que realmente la casta somos los laburantes, somos los que la peleamos día a día, son la gente que quizás más vulnerable. No sé hasta cuándo se va a seguir con esta política, señora presidenta, cuándo se va a dar un golpe de timón, porque creo que es lo que deseamos todos los argentinos, calculo que todos los que estamos en este recinto, creo, porque a veces el silencio me hace dudar. Entonces, también voy a conseguir con el concejal Rafone que este proyecto, más allá de que por ahí a veces para muchos es insignificante, para nosotros y nuestro bloque, señora, es muy importante, señora presidenta. Y vuelvo a repetir con lo que dije en el proyecto anterior, creo que es nuestra obligación, y más que se afecta directamente a nuestro distrito, a nuestros vecinos. Creo que nadie es ajeno a la situación económica de la que estamos viviendo, y creo que en vez de mejorar, seguimos empeorando. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias. Muy bien, no habiendo más consideraciones, tengo la moción del concejal Rafone de realizar una votación nominal. Pongo a votación dicha moción. Por unanimidad queda aprobada dicha moción, y ahora sí pongo a votación el proyecto de resolución. Por la afirmativa, concejal Sayago, concejal Alamarque, concejal Rafone, concejal Martinetti, concejala Peñalba, concejala Jaimerena y concejala Álvarez. Por la negativa,
Concejal Salerno. Bien, no, porque había levantado la... No, concejal Salerno. Por la abstención, concejala Preti, concejala Márquez, concejala Sorio. Por mayoría queda aprobado el presente proyecto de resolución, pasando al Departamento Ejecutivo. Punto B11. Proyecto de decreto referido a solicitar al Departamento Ejecutivo informe las razones por las cuales no se implementó la Ordenanza 12-2019. Proyecto presentado por el bloque Juntos por General Paz. Por Secretaría se da lectura el proyecto de decreto. Jueves 18 de septiembre de 2025. Proyecto de decreto. Visto que continúa sin implementarse la imposición de la señalética con el nombre del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín a la calle Circunvalación de la Laguna de Ranchos y considerando que responsabilidad del Departamento Ejecutivo es cumplir con la implementación de las ordenanzas aprobadas entre el Honorable Consejo Deliberante, que la ordenanza número 12-2019, aprobada el 8 de abril de 2019, determinó, según lo expresa el artículo primero, impóngase el nombre del presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín a la calle de Circunvalación de la Laguna de Ranchos en toda su extensión. Que el 19 de marzo del año 2022 se aprobó en el HCD de General Paz la resolución número 4-2022 solicitando la colocación de los carteles nomencladores necesarios a lo largo de la circunvalación de la laguna con el nombre presidente Raúl Ricardo Alfonsín, en cumplimiento de la legislación antes citada. Que hasta el momento, habiéndose realizado en la Laguna de Ranchos en los últimos años posteriores a la norma citada, varias obras sobre la calle de circunvalación de la Laguna de Ranchos, como su asfaltado y colocación de señalética y también ambientación de las áreas verdes, no se han colocado los carteles consignando el nombre aprobado. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Paz, en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, sanciona la presente decreto. Artículo 1. Solicitar al Departamento Ejecutivo que informe a través de él o los funcionarios responsables las razones por las cuales no se han implementado la ordenanza número 12-2019. Artículo 2 de forma. Se pone a consideración el presente proyecto de decreto. Tiene la palabra la concejala Peña. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy en virtud de otro proyecto en esta sesión se lo mencionó al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como un referente en el juicio de las juntas, fue quien impulsó este juicio y tomó un protagonismo sobresaliente en estos años de la recuperación de la democracia en función de juzgar a quienes habían cometido los delitos que hoy también en esta sesión se mencionaron en relación a la dictadura militar. Este rol tan importante lo puso al doctor Raúl Ricardo Alfonsín en un lugar preponderante para nuestros vecinos en la región, porque además él es oriundo de Chascomús, pero para todos los argentinos, porque participó en la recuperación de la democracia y le hizo honor a esa democracia impulsando el juicio a las juntas militares. Esto llevó a que en nuestro distrito se presentara un proyecto para nombrar la calle Circunvalación de la Laguna de Ranchos con el nombre del doctor Raúl Ricardo Alfonsín, para de alguna manera resaltar ese rol que cumplió a mucha honra y de la mejor manera. Este proyecto en su momento fue aprobado por unanimidad en forma de ordenanza y bueno, al pasar el tiempo, desde el 2019 al 2022, también se presentó en este recinto un proyecto de resolución para solicitar que se coloquen los carteles, que no quede solamente en el gesto de nombrar a la calle Circunvalación con el nombre Raúl Ricardo Alfonsín, sino también que se coloque la señalética para que no solamente los vecinos recuerden este homenaje, sino también quienes puedan circular y no sean del lugar, dándole la connotación que merece a esta situación. De alguna manera, lo que me interesa a través del proyecto de decreto es que se brinden las explicaciones
porque hubo oportunidades en los últimos años en los que se han hecho inversiones en la Laguna de Ranchos, sobre todo en la calle. También se ha colocado mucha señalética, por supuesto toda necesaria, pero se ha omitido la que le da el nombre a una ubicación. Por eso que, bueno, voy a pedir que este proyecto pase a la comisión correspondiente, porque es de mi interés poder conversar con él o los funcionarios a cargo del área y tener las explicaciones pertinentes que a mí, como representante de este bloque, me están pidiendo los vecinos, por supuesto. Gracias, señora presidenta. Muy bien, tengo el pedido de la concejala Peñalba del pase a comisión, por lo cual pongo a votación dicho solicitud. Con la votación, por unanimidad queda aprobado, pasando a la comisión segunda de Obras y Servicios Públicos. En caso de que sea necesaria después alguna comisión, desde la misma comisión se pasará a otra que se considere pertinente. Muy bien, no habiendo más temas que tratar y siendo las 22:33, damos por finalizada la sesión ordinaria número 14/2025. Tengan todos ustedes muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.